Muy bien, ahora haremos unos ejercicios. En este primer ejercicio, ¿verdad? Se trata sobre una barra en la que hay tres bolitas. Las de los extremos se fijan a una distancia de igual .60. Entonces la distancia que hay entre este lugar y este lugar es .60 metros. Y la del centro se deja libre. Luego se les añade carga. 4Q a la carga de la izquierda y Q a la de la derecha. Si la del centro está cargada, ¿en qué punto de la carga encuentra equilibrio? Ok, entonces tenemos que considerar esta carga no la conocemos, entonces vamos a tomarla como positiva. Entonces esta lo voy a repeler. Sería la fuerza que 4Q hace sobre Q. Y esta también lo voy a repeler. Esta sería la fuerza que hace sobre Q. Otro detalle que hay que tener aquí es que aquí tendríamos una distancia X. Por lo tanto, ¿verdad? Para la fuerza que hace la carga de 4Q sería igual en magnitud a K por Q0 por 4Q entre la distancia entre 4Q y Q0, que sería X al cuadrado, no se me olvide el cuadrado. Y la magnitud de la fuerza que hace la carga Q sería K por Q0 por Q entre la distancia entre Q0 y Q, que aquí sería D menos X, ¿verdad? Entonces D menos X al cuadrado. Muy bien. Ahora sí, hacemos la sumatoria de fuerzas para 0, ¿verdad? Pues la sumatoria de fuerzas en X sería igual. Esta fuerza empuja hacia la derecha, entonces sería positiva. K por Q0 por 4Q entre X al cuadrado. Menos esta carga va hacia la izquierda. Por eso es que le puse el menos. Y esto sería así, ¿verdad? Esas son las únicas fuerzas y queremos que esté en equilibrio, entonces lo igualamos a 0. Cuando lo igualamos a 0, ¿verdad? Yo puedo despejar de aquí. Me quedaría K por Q0 por 4Q entre X al cuadrado es igual a K por Q0 por Q entre D menos X al cuadrado, ¿verdad? Podemos ver de aquí que se cancela K, se cancela Q0 y se cancela Q. Y me queda nada más 4 por D menos X al cuadrado es igual a X al cuadrado, ¿verdad? Paso este a multiplicar este 4 y paso este X al cuadrado a multiplicar el 1 que quedó aquí. Y me queda esto. Aquí ustedes pueden abrir esta cuadrática o también pueden utilizar la raíz cuadrada, ¿verdad? Pero si sacan raíz cuadrada, ¿verdad? Recuerden que la raíz cuadrada de algo al cuadrado es el valor absoluto. ¿Ok? Veamos. X igual 0 está aquí. Por lo tanto, todo lo demás para acá es X positivo. Queremos un punto que ocurra entre entre X igual 0 y X igual D. Entonces, para esos casos D va a ser mayor que X, ¿verdad? Entonces este debería ser positivo. 2 por D menos X. Y X es positivo, ¿verdad? Porque siempre estamos más allá de X igual 0. Por lo tanto, esto me queda así, ¿verdad? Y pues de aquí despejamos, vamos a ver qué pasa. Y me quedaría... Esto pasa a sumar, ¿verdad? Me quedaría 2D es igual a 3X. Por lo tanto, X es igual a 2 tercios de D. D es igual a .60 metros, entonces sería .40. Entonces, aquí en .40, desde esta carga, y .20 desde esta carga, es donde la posición de equilibrio.
Muy bien. Comencemos con este ejercicio. Dice, para la figura mostrada encuentre la fuerza eléctrica que siente la carga Q1 si Q1 es igual a 17.5 microcoulombs, Q2 es igual a menos 9.50 microcoulombs y Q3 es igual a 12.5 microcoulombs. ¿Ok? Vean que ya me dan la escala, ¿verdad? Me la dan en centímetros. Es una cuestión nada más de averiguar las distancias y los ángulos. ¿Ok? Entonces, me piden que investigue la fuerza que siente la carga Q1. Esta de aquí, ¿verdad? Entonces, esa carga va a sentir, como esta es negativa y esta es positiva, entonces se van a atraer. Va a sentir una fuerza hacia la otra, hacia esta carga, ¿verdad? Esta la vamos a llamar la fuerza que uno siente por 2. Y por este lado, la fuerza que uno siente por 3, ¿verdad? Veamos, son de signos iguales, entonces Q1 va a sentir repulsión de Q3, ¿verdad? Entonces, más bien Q3 iría en esta dirección, ¿verdad? La fuerza que uno siente por Q3 sería en esta dirección, sería de repulsión, ¿verdad? Entonces, ya con eso tenemos las direcciones, nada más ocupo averiguar este ángulo, ¿ok? Pero ese ángulo es fácil de averiguar, nada más veamos, tangente de este ángulo sería opuesto, que mide 3, ¿verdad? Vean, 3 marquitas, sería 3 entre, y el adyacente serían 4 marquitas, ¿verdad? Entonces de aquí yo puedo averiguar el ángulo. Ahora vayamos fuerza por fuerza. La constante, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Por Q1, por Q2, entre la distancia. ¿Cuál es la distancia entre Q1 y Q2? Son 3 unidades, ¿verdad? Sería, aquí eran centímetros. Entonces 0.03 metros al cuadrado. Estas son las magnitudes, ¿verdad? Y la fuerza 1,3 sería igual a la constante por Q1 por Q3, ¿verdad? Entre la distancia entre Q1 y Q3, que sería, ¿verdad? Básicamente recordando Pitágoras, 3 en y 4 en x, entonces sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿verdad? Esa sería la distancia, pero aquí me equivoqué, ¿verdad? Hay que ponerlo en centímetros. 0.03 al cuadrado más 0.04 al cuadrado. Es fácil caer en esa trampa. Entonces nada más tengan cuidado con eso. Como ya tengo cuánto vale Q1 y Q2, esto va a ser más sencillo, ¿verdad? Entonces coloco unos ejes, coloco las fuerzas que conozco, ¿verdad? Que sería la fuerza 1,2 en este caso y la fuerza 1,3 con el ángulo zeta y hago sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X sería menos F1,3 por el adyacente a este ángulo, que sería coseno, ¿verdad? Coseno del ángulo. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería, ahora más bien sería el opuesto, entonces, y hacia arriba, entonces F1,3 seno del ángulo menos F1,2. ¿Ok? Ya conozco yo el ángulo, ¿verdad? Ya conozco todo, entonces averiguemos cuánto sería la fuerza neta en X menos K por Q1, que Q1 es igual a 17.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Q2, no, Q3 es el que necesito. Q3 es 12.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto entre la distancia, que sería 0.03, perdón, no, estamos con F1,3, entonces sería 0,3 al cuadrado más 0.04 al cuadrado. ¿Verdad? Esto vamos a ver. Ah, bueno, y no se me olvide, ¿verdad? También coseno del ángulo. ¿Cuánto será el ángulo? Despejémoslo. Aunque hay otra forma un poco más sencilla de hacerlo, ¿verdad? Uno puede hacer
que el triángulo, ¿verdad? Es 4 aquí, 3 aquí. Y con Pitágoras uno puede averiguar cuánto sería el otro lado, que es 5. Este es el ángulo. Entonces, coseno del ángulo sería adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Y pueden poner 4 quintos nada más. En lugar de tener que despejar el ángulo y todo eso, aunque es válido despejar el ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto sería todo eso. Este sería 630 newtons. Ok. Y ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Esa es un poquito más larga. Sería F13, que ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Que sería K por 17.5 por 10 a la menos 6 coulombs por 12.5 por 10 a la menos 6 coulombs entre esta distancia, ¿verdad? Que sería 0.03 al cuadrado más 0.04 al cuadrado por el seno del ángulo, que el seno del ángulo sería 3 quintos, ¿verdad? Menos F12, que sería la constante por Q1, que es 17.5 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Micro es por 10 a la menos 6. Y la carga, ¿verdad? Recuerden que la magnitud solo le interesa el valor absoluto. Entonces 9.50 por 10 a la menos 6 entre la distancia, que era 0.03 al cuadrado. Muy bien. Bueno, aquí perdón, se me olvidó el menos, ¿verdad? El menos es muy importante. Aquí, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en Y me da igual a menos 1190 newtons. Ok, entonces la fuerza neta, ¿verdad? La respuesta sería que la fuerza que siente sería menos 630 en I menos 1190 en J. Vamos con este problema que dice: para la figura mostrada encuentra el campo eléctrico en el origen. Si Q1 es igual a 4.50 nanocoulombs, Q2 es igual a 5.50 nanocoulombs y Q3 es igual a menos 2.50 nanocoulombs. ¿Ok? Entonces ocupamos el campo eléctrico en esta parte. Es sencillo, nada más tenemos que dividir, ¿verdad?, el campo eléctrico de cada uno por aparte. Uno lo que puede hacer para encontrar el campo eléctrico son dos cosas. Uno puede poner una carga de mentiras ahí, Q0, ¿verdad?, que va a ser positiva, y ustedes calculan la fuerza que resiste Q0 y después dividen entre Q0, como dice la definición. O ustedes pueden nada más usar la fórmula de la fuerza de Coulomb, ¿verdad?, pero sin el Q. Entonces sería, si la fuerza de Coulomb es K por Q0 por Q entre R al cuadrado, la del campo eléctrico sería nada más K por Q entre R al cuadrado. Nosotros vamos a usar esta, ¿verdad? No se les olvide la dirección. Muy bien. Para eso necesitamos dividir en tres campos eléctricos. Primero vamos con las magnitudes. La magnitud del campo eléctrico Q1, ¿verdad? Q1 está a una distancia de ¿cuánto del origen? De 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, ¿verdad? Entonces R es igual a 0.06 metros. La carga 2 está a una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros, ¿verdad? Entonces, bueno, pongámosles nombres, ¿verdad?, para diferenciarlas. 0.07 metros. Y la carga 3 está a una distancia, ¿verdad? Es una distancia que no está sobre los ejes, entonces tenemos que usar Pitágoras. Este mide 7 y este mide 6, por lo tanto sería la raíz de 0.06 metros al cuadrado más 0.07 metros al cuadrado. 0.09217 metros. Pongo bastantes decimales para los cálculos, pero al final recuerdo las cifras significativas nada más. Sería igual a la constante eléctrica, que es 10 por 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado
entre Coulomb al cuadrado por la carga 1, que sería 4.50 por 10 a la menos 9 coulombs entre la distancia, ¿verdad? Que sería la distancia 1.06 metros al cuadrado. Esto es igual. Esta sigue siendo solo la magnitud, ¿verdad? Todavía no le he puesto dirección. 11.250 newtons entre coulomb. Vamos con el segundo campo eléctrico. Similar, la constante, ¿verdad? Va a ser la misma. Aquí va a ir la carga 2, que la carga 2 es 5.50 por 10 a la menos 9 coulombs. Y aquí 0.07 metros al cuadrado. Da 10.102 newtons entre coulomb. Estas son las unidades del campo eléctrico, ¿verdad? Vean que son unidades de fuerza por unidad de carga. Ya tengo las magnitudes de los tres campos eléctricos, nada más me hace falta sumar, ¿verdad? ¿Cómo se suman los campos eléctricos? Se suman igual que se sumaría una fuerza, ¿verdad? Este campo eléctrico es una carga positiva, entonces sale de la carga, entonces va en esta dirección. Igual esta carga también es positiva, entonces sale de la carga. Y esta carga es negativa, entonces más bien el campo eléctrico entra a la carga, ¿verdad? Entra a la carga. Entonces, tomando esto, ¿verdad? Podemos hacer un pequeño diagramita en el cual este sería el campo 2, este sería el campo 1 y este sería el campo 3. Nada más ocupa averiguar este ángulo, ¿verdad? Ese ángulo es fácil de averiguar porque, de nuevo, la tangente, este mide 6 y este mide 7. ¿Verdad? Entonces de aquí uno puede despejar el ángulo. En este caso lo vamos a hacer con el ángulo, ¿verdad? Vamos a ver cuánto es tangente a la menos 1 de 6 entre 7. Es igual a 40.60 grados. ¿Ok? Entonces la sumatoria de campo eléctrico sería igual a, en X, ¿verdad? Sería menos E2 más E3 coseno del ángulo. E2 me dio 10.102 y E3 me dio 2.648 por el coseno de 40.60 y vamos a ver cuánto da eso. Me da menos 8.091 newtons entre coulomb. Y la sumatoria de campos eléctricos en Y sería igual a menos E1 más E3 por el seno del ángulo, ¿verdad? Que esto sería igual a E1 me dio 11.250, E3 me dio 2.648 y sería el seno de 40.60 menos 9.527 newtons entre coulomb. ¿Ok? Entonces la respuesta, ¿cómo sería? Tenemos tres cifras significativas, entonces sería menos 8.09 por 10 a la 3 newtons entre coulomb en I más menos 9.53 por 10 a la 3 newtons entre coulomb en J. Ok, esa sería la respuesta. Ahora veamos esto. Dice, se coloca sobre el eje X dos cargas, Q1 igual Q en X igual 4A. Entonces en este caso ya tenemos nosotros que dibujarlo, ¿verdad? Entonces bueno, pero de aquí yo puedo ver del enunciado, ¿verdad? Me dicen X igual 4A y después me dicen X igual a menos 3A. Entonces debería ser un dibujo un poco más céntrico con el eje aquí.
Entonces en 4A me ponen una carga, ¿verdad? Q. Y una Q2 desconocida en X igual a menos 3A. Si el campo eléctrico en el origen tiene un valor de K por Q entre A al cuadrado, ¿verdad? Es positivo, entonces si es positivo, eso significa que va en la dirección positiva del eje, ¿verdad? Eso es un problema en una dimensión, entonces E es igual a K por Q entre A al cuadrado en I, ¿ok? Me dicen que encuentre los valores posibles para la carga Q2, entonces eso se hace de esta manera. Primero averigüemos cuánto daría el campo eléctrico en el origen sin saber esto. Entonces este es el origen. La distancia entre aquí y aquí es 3A. Entonces vamos a hacer. Sería igual a E por Q2 más E por Q grande. Entonces aquí E por Q2 sería K por Q2 entre la distancia al cuadrado, que sería 9A al cuadrado, ¿verdad? No sabemos el signo. Cuando uno no sabe el signo de una carga, uno asume que es positiva. ¿Ok? Y después aquí vamos a tener Q, ¿verdad? K por Q entre 4A al cuadrado sería 16 por A al cuadrado, ¿verdad? Pero esta sí sabemos que es positiva, entonces va a ser un campo más bien en esta dirección. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos que cambiar esto a que sea negativo. ¿Verdad? ¿Por qué es negativo? Porque el campo que este emite va hacia la izquierda. El campo que este emite, como estamos asumiendo que es positiva, va hacia la derecha. ¿Ok? Y esto sería igual a K por Q entre A al cuadrado. Y de aquí es una cuestión nada más de despejar Q2. Ok, entonces pasamos, cancelamos el K y cancelamos los A al cuadrado de abajo de todo. Y me queda Q2 entre 9 es igual, esto lo pasamos, ¿verdad? Entonces me quedaría Q entre 1 más Q entre 16. Por lo tanto, Q2 es igual a 9 veces Q más Q entre 16. Sacamos a factor común Q y me queda un factor aquí que sería 9 por 1 más 1 entre 16. Y vamos a ver cuánto da eso. Eso da 9.5625 Q. Entonces ya averiguamos cuánto es Q2. Q2 es 9.5625 Q. Ahora intentemos saber si Q2 puede ser negativo. Si Q2 es negativo, el campo eléctrico de Q2 va a ir hacia adentro. Entonces ambos campos eléctricos empujarían hacia la izquierda. Y como ambos campos eléctricos empujarían hacia la izquierda, no es posible que esto dé positivo. Y por lo tanto esa opción no es posible. Se da una cuerda a longitud L igual 20 centímetros. Se ata una bolita cuya masa es 24 gramos. Luego se enciende un campo eléctrico horizontal con magnitud E igual 250 newtons entre coulomb, que actúa sobre la bolita y hace que resulte en una posición de equilibrio de 14 grados con la vertical. Averigüe cuál era la carga de la bolita. Muy bien. Entonces, hay un campo eléctrico horizontal, ¿verdad? Que lo voy a dibujar de esta manera. Cuya magnitud es 250 newtons entre coulomb. Muy bien. Entonces yo lo que hago ahora es hacer sumatoria de fuerzas sobre la bolita. Para la bolita hay una fuerza de tensión, ¿verdad? Debido a la cuerda. Hay un peso, pero también hay una fuerza eléctrica. Sabemos también que este ángulo es 14 grados. Entonces cuando hacemos sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Me va a quedar menos Q por E
más la tensión por el seno de 14 igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y me va a dar menos mg más la tensión por el coseno de 14 igual a 0, ¿verdad? Porque estamos en equilibrio. De aquí yo puedo despejar. Puedo conocer la tensión, ¿verdad? Entonces, si conozco la tensión, puedo averiguarlo. También lo que puedo hacer es despejar ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Me quedaría t por seno de 14 igual a q por e. Pasé esto de lado. Y t por coseno de 14 es igual a mg. Si yo divido esta entre esta, ¿verdad? Se cancela las t's, me queda tangente de 14 es igual a QE entre mg. Yo lo que quiero averiguar es Q. Entonces Q sería igual a mg entre E por tangente de 14. M era 24 gramos, entonces 0.024 kilogramos. G es 9.81. Tangente de 14 entre el campo eléctrico, que sería 250 newtons entre coulomb. Y vamos a ver cuánto me da la carga. Este es el último problema. Dice, dos esferas son libres de rodar sobre un tazón esférico de radio R igual a 15 centímetros. Ambas tienen la misma carga y se sueltan. Eventualmente quedan en posición de equilibrio a 10 grados de la vertical. Entonces esta es la vertical. Quedan a 10 grados las dos. Determine cuál es la carga de las esferas si sus masas son m igual 0.12 kilogramos. Ok, probablemente no necesitemos las masas. Vamos a ver. Sumatoria de fuerzas, ¿verdad? De la bolita 1. Hagamos el diagrama. Vamos a tener una normal, ¿verdad? Debido a la rampa. Vamos a tener, no me hablan nada de fricción, entonces asumo que sin fricción. Vamos a tener la gravedad que quiere hacer que baje la bolita. Y vamos a tener el campo eléctrico de la otra bolita que va a ir en esta dirección, ¿verdad? Pero como son dos partículas puntuales, entonces el campo eléctrico sería, o bueno, la fuerza eléctrica sería K por Q entre R al cuadrado. ¿Ok? Sabemos que esto va a ser 10 grados. Entonces en realidad se vuelve como un problema muy similar al que ya teníamos, ¿verdad? Nada más que ahora tengo que considerar el hecho de que el campo eléctrico proviene de otra carga igual. Entonces sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Para la carguita 1 sería sumatoria de fuerzas en X menos Q por Q cuadrado entre R. ¿Cuánto será R? Eso es otra cosa que hay que averiguar. R es esta distancia de aquí. ¿Ok? Entonces para eso necesitamos hacer unos triángulos. Sabemos que este ángulo mide 10 y sabemos que esto mide 15 centímetros. Por lo tanto, si quiero averiguar esto, ¿verdad? Este sería opuesto. Entonces, 15 centímetros, o sea, punto 15 por seno de 10, ¿verdad? Pero yo necesito duplicar eso porque la distancia es el doble. Entonces sería 2 por esto, punto 30 seno de 10, ¿verdad? R es igual a punto 30 por seno de 10, que sería 2 veces punto 15 por seno de 10. ¿Y cuánto es punto 30 por seno de 10? Vamos a averiguarlo. Esto es igual a punto 0.52 metros. Entonces aquí sería punto 0.52 metros al cuadrado. La constante K es 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Pero eso no lo sustituyo todavía. Y me queda la normal, ¿verdad? Que si este ángulo es 10, este ángulo también va a ser 10.
y por lo tanto el componente en X es el opuesto a los 10 grados. Entonces sería más n por seno de 10 grados igual a 0 porque están en equilibrio. De manera similar para las fuerzas en Y sería menos mg más la normal por coseno de 10 igual a 0. Y vamos a hacer un truco similar. Vamos a despejar n seno de 10 como k por q cuadrado entre r al cuadrado. Y vamos a despejar mg, bueno, n coseno en realidad, n coseno de 10 va a ser igual a mg. Entre me da tangente de 10 igual a k por q cuadrado entre r cuadrado mg. Yo quiero despejar q, entonces q sería igual a, paso esto a multiplicar, paso el k a dividir, entonces sería mg r al cuadrado tangente de 10 entre k, entonces raíz cuadrada, más menos, ¿verdad? Hagamos el más menos aquí afuera, no se nos olvide el más menos. Entonces me va a quedar más menos. Y la masa, bueno, pues la masa es 0.12 kilogramos. La gravedad es 9.81. El R es 15, no, el R minúscula, ¿verdad? Es 0.052 al cuadrado, ¿verdad? Porque ahí va al cuadrado. Por la tangente de 10 entre K, que es 9 por 10 a la 9, me va a dar igual a 2.50 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Ok? Me da más menos porque me dicen que son iguales las cargas, pero no me dicen que ambas son positivas o ambas son negativas. Entonces esto es hasta donde puedo llegar, ¿verdad? Llegar a esto y así despejo las cargas. ¿Ok? Noten que algunos problemas de cargas eléctricas requieren de recapitularlas, o bueno, de repasar las ideas de sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Y equilibrio.